Bueno, para nosotros desde el Partido de los Trabajadores es fundamental señalar que desde la Asamblea Legislativa y lamentablemente, como ha sido costumbre en los últimos gobiernos, solo podemos esperar ataques a la clase trabajadora. Nomás iniciando la pandemia, la primera medida que se nos aplicó fue la suspensión de contratos y la reducción de salarios para la clase trabajadora y otra serie de medidas en el 2018, la reforma fiscal y otra serie de ataques que se han venido desarrollando como la ley antihuelgas y demás. Para el Partido de los Trabajadores es fundamental recuperar la capacidad de movilización y organización de la clase trabajadora de este país, que es como vamos a lograr nuestras grandes transformaciones. Los problemas no se van a resolver con un voto el 6 de febrero. Los problemas se van a resolver si este pueblo tiene la capacidad de recuperar las luchas históricas como la que dimos por la jornada de las 8 horas, como la que dimos a favor del aguinaldo o contra el combo del ICE. Lamentablemente la clase política de este país actúa de forma organizada desde la Asamblea, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial para proteger a los grandes ricos, a los grandes corruptos y condenar a la clase trabajadora cada vez que sale a luchar y a movilizarse por sus derechos fundamentales. Creemos sí que hay que impulsar una agenda de la clase trabajadora, pero para que esa agenda sea posible tiene que ser acompañada con movilización y lucha social. Nos han hecho creer durante años que confiando en los mismos partidos políticos, en los mismos métodos que no han funcionado, nuestros problemas se van a arreglar. Y una y otra vez la clase trabajadora de este país sale defraudada. La pobreza sigue por los cielos, el desempleo ya era muy alto antes de la pandemia y ninguno de estos problemas creemos que se van a arreglar por cualquiera de estos partidos políticos. El PT defiende el derecho de este pueblo a rebelarse contra los ricos, contra las 16 grandes familias que por años nos han gobernado, nos han impuesto sus intereses y ya es hora de la movilización del pueblo trabajador para hacer posible nuestras reivindicaciones, nuestras luchas, echar abajo las contrarreformas que se han aprobado y conquistar nuevos derechos como los que estamos planteando en esta campaña electoral. Bueno, desde el Partido de los Trabajadores hemos visto una acción articulada de las distintas fuerzas políticas. Hace 4 años, frente a la segunda ronda, se generó una falsa polarización entre dos partidos frente a la segunda ronda. Nosotros fuimos la única organización que señaló abiertamente que cualquiera de los dos partidos que ganaran esa segunda ronda iba a imponernos más impuestos, recortes presupuestarios y ajustes fiscales como los que se han venido aprobando. Cuando se trata de lograr acuerdos para reducir derechos, lamentablemente los hemos visto avanzar en la Asamblea Legislativa. Fue así con la aprobación de la Ley de Empleo Público recientemente. Fue así hace algunos pocos meses atrás con la llamada ley antihuelgas que vino a poner un tapabocas a la clase trabajadora de este país para que no salga a movilizarse por sus derechos, y fue así en el 2018 cuando nos impusieron la reforma fiscal que se tradujo en más impuestos para la clase trabajadora de este país. Nosotros creemos que la única posibilidad que hay es si logramos recuperar la principal forma de organización, de lucha y reivindicación de la clase trabajadora, que es la organización sindical en este país. En la empresa privada hoy, donde laboran el 80% de la fuerza laboral de nuestro país, existe un régimen de tiranía antisindical. Organizarse en un sindicato es sinónimo de tener que enfrentar persecución, amenazas o despidos, listas para no ser contratados, y esas experiencias las tenemos todos los días. Nosotros creemos que la única forma de hacer posible avanzar esto no es confiando en los diputados, no es confiando en los jueces de la República, es confiando en nuestras propias fuerzas. Si las comunidades de este país, la juventud, los pequeños campesinos, los trabajadores sindicalizados salen a movilizarse, podemos conquistar grandes cosas, pero hemos confiado lamentablemente en partidos que una y otra vez han traicionado nuestros derechos. Un diputado del Partido de los Trabajadores o un gobierno del Partido de los Trabajadores va a estar al servicio de la movilización, de la lucha del pueblo trabajador, para que mediante asambleas, mediante consejos populares definamos todo, cómo se invierten nuestros recursos, cómo se financian las obras públicas y cuáles son las medidas más urgentes que vamos a tomar.
Nosotros creemos que hay que entender la corrupción no como un problema individual de un funcionario o una funcionaria corrupta, sino como una serie de mecanismos legales que se han institucionalizado para permitir el saqueo organizado de nuestras finanzas públicas. Desde el Partido de los Trabajadores defendemos, por ejemplo, la derogatoria a la concesión de obra pública, recuperar la capacidad del Estado para construir su propia obra de calidad a precios más baratos y con fiscalización de las comunidades. Los escándalos de corrupción más recientes han estado asociados a grandes negociados con la obra pública. No por casualidad tenemos a dos grandes empresas constructoras que por años se han repartido jugosos contratos, han comprado conciencias, han financiado campañas de los partidos políticos y han sido las principales beneficiadas de estos mecanismos. Creemos que hay que recuperar negocios que fueron entregados de manera corrupta y espuria en este país a la empresa privada, como la Ruta 27, los puertos de Caldera y los puertos de Moín en Limón. Desde el PT defendemos que tienen que haber penas ejemplarizantes para los grandes corruptos de este país. Sus bienes deberían de ser confiscados y puestos al servicio a reparar el daño que le han hecho a este pueblo. Por años nos han ido robando, nos siguen robando y lo que sigue reinando es la gran impunidad en este país. Desfilan nuevos fiscales generales de la República y son incapaces de garantizar por lo menos que se aplique la ley y que hayan castigos y que los corruptos vayan a prisión. Si no hay penas ejemplarizantes, si sus bienes no son confiscados y si no derogamos estos mecanismos que permiten el saqueo organizado de las finanzas públicas, vamos a seguir teniendo corrupción y vamos a seguir teniendo un sistema que se beneficia o que beneficia a grandes empresarios privados por encima de las necesidades de nuestro pueblo trabajador. Necesitamos medidas urgentes para acabar con otros mecanismos como la tercerización de servicios. Tenemos instituciones públicas que favorecen a empresas privadas, que violan los derechos laborales de sus trabajadores y les entregan costosos contratos para que presten servicios que esas mismas instituciones podrían prestar como limpieza, seguridad y demás. Hay que acabar con los elementos estructurales que permiten la corrupción para que desaparezca este cáncer que hoy carcome nuestra sociedad. Desde el Partido de los Trabajadores defendemos un modelo socialista. Por supuesto, cuando decimos socialista no tiene que ver nada con las tragedias de Nicaragua, Venezuela, donde son pequeñísimos grupos quienes gobiernan para intereses muy específicos de esas sociedades. Decimos que la riqueza que se produce en este país, que hoy está en manos de grandes transnacionales, de grandes corporaciones, debería ser renacionalizada y puesta al servicio de los intereses de la clase trabajadora. Grandes obras que hoy están en manos privadas deberían de recuperarse para poder generar más empleos y que esa riqueza se cree en nuestro país. Hay que discutir los privilegios fiscales que en este país existen para un pequeñísimo sector de la sociedad a costillas del sacrificio y del esfuerzo que hace la inmensa mayoría de la clase trabajadora, los sectores medios que fueron afectados por medidas tan nocivas como el IVA. Nosotros creemos que hay que discutir el privilegio que tiene el régimen de zonas francas en este país. No es posible que un sistema que se beneficia de la educación, de los servicios públicos y otra gran cantidad de recursos que se ponen al servicio de esas empresas no estén dispuestos a tributar en nuestro país y aportar en medio de una tragedia social como la que vivimos, que se agravó con la pandemia. Mientras la economía nacional estaba arrasada, las empresas de zonas francas crecían en este país en promedio al 16%. Sectores como la industria médica cerca del 45%. Y no han estado dispuestos a poner un solo colón para solventar y atender las necesidades más urgentes que tiene este pueblo. A esas empresas y a esos grandes ricos hay que cobrarles impuestos. Que el que más tiene, pague más en este país, que es un principio democrático, básico y fundamental. Y vamos a imponerles reglas del juego parejas para todos. Creemos que hay que rescatar a los pequeños productores agrícolas con una reforma agraria que reparta la tierra. Hay que renacionalizar el sistema bancario para que haya crédito barato para poder desarrollar estos pequeños negocios y otra serie de medidas que realmente vengan a poner en el centro de las prioridades a nuestro pueblo, a nuestra clase trabajadora y a nuestros sectores sociales que han sido duramente golpeados mucho antes de la pandemia.
Nosotros creemos que es fundamental crear nuevos puestos de trabajo. Las políticas que se han aplicado en este país en los últimos 30 años básicamente han destruido puestos de trabajo. Cuando se nos impuso el Tratado de Libre Comercio se nos ofrecieron 500,000 empleos. Teníamos en ese momento un desempleo que rondaba el 5% en este país. En la pandemia el desempleo se disparó, pero ya era muy alto, por encima del 12% antes del inicio de la pandemia. Y eso refleja una serie de políticas que han estado al servicio de favorecer a pequeñísimos sectores de nuestra sociedad y empobrecer al resto de la población. Nosotros creemos en medidas urgentes como la reducción de la jornada sin reducción del salario a 40 horas para crear más puestos de trabajo en el país. Hemos hablado de la necesidad de incorporar a más mujeres al mercado de trabajo. En la pandemia retrocedimos por lo menos 30 años en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Y una de las barreras más grandes que tienen esas mujeres para incorporarse en el mercado de trabajo son las responsabilidades de cuidado que tienen con los niños y con los adultos mayores. Por eso apostaremos por una medida urgente relacionada con la universalización de las redes de cuidado en este país. Ocupamos 187,000 millones para que sea posible de inmediato que todas esas mujeres cuenten con un apoyo y que esas tareas de cuidado que hoy están recargadas en ellas, que las tienen que hacer de manera gratuita, se socialicen y puedan incorporarse al mercado de trabajo. Junto con eso proponemos desarrollar un agresivo plan de obras públicas para reconstruir todas esas más de 800 escuelas que hoy tienen órdenes sanitarias, para reparar todas esas calles que hoy están arruinadas en nuestro país y para generar más puestos de trabajo. La única forma de combatir la informalidad es atacar a ese sistema económico capitalista que genera desempleo y que se vale de él para bajar los costos de trabajo, bajar los salarios e imponernos condiciones salariales en muchos sectores de semi-esclavitud. Por eso creemos que es necesario plantearnos una alternativa socialista y de la clase trabajadora como la que proponemos, con medidas como las que acabo de señalar. Nosotros desde el Partido de los Trabajadores nos opusimos al Tratado de Libre Comercio y a la apertura del sector de telecomunicaciones. Acá nos vendieron la gran mentira de que con la apertura se iba a democratizar el acceso a las telecomunicaciones, el acceso al internet. Lo cierto es que en medio de la pandemia tenemos a decenas de miles de estudiantes que no se pudieron conectar porque aunque no hay ningún impedimento técnico para que tengan una conectividad, hay una barrera económica que privilegia las ganancias de algunas cuantas empresas privadas que entraron a competir en el mercado nacional prestando servicios de telecomunicaciones, pero que no han estado dispuestos a aportar para resolver esa crisis que se vive. Nosotros creemos en la renacionalización del sistema de telecomunicaciones en este país, poner esas ganancias al servicio y llevar conectividad a nuestras escuelas y colegios y a todas las comunidades que hoy no tienen acceso. Esta democratización es urgente para que más estudiantes puedan incorporarse en este proceso que estamos viviendo. Hoy el Instituto Costarricense de Electricidad ha sido empujado a adoptar una serie de medidas producto de esa apertura que se han demostrado que son profundamente lesivas contra el pueblo trabajador. Por ejemplo, se nos impuso el llamado cobro por descarga. Es decir, cada documento, cada clase a la que un estudiante se conecta, hoy día consume su paquete de datos y lo condena a gastar muchísimo dinero para poder mantener esa conectividad. Eso no era así antes de la apertura. Antes de la apertura teníamos la llamada tarifa plana. E inclusive se establece ya en nuestra legislación la posibilidad que ante una situación de tragedia como la que estábamos viviendo, se levantara, aunque fuese de manera temporal, el cobro por descarga para nuestros estudiantes. Pero ninguna de estas empresas accedió a esto, más bien han hecho grandes negocios en medio de la pandemia por la presión que existe hacia las familias trabajadoras, no solo en la educación, el teletrabajo y otro montón de responsabilidades que se han trasladado para los hogares. Creemos que es urgente adoptar medidas como las que acabo de señalar, renacionalizando el sistema de telecomunicaciones público en nuestro país. Primero, creemos que no hay que aprobar legislaciones que son permisivas con estos sectores. En la reforma fiscal del 2018 se introdujo la llamada amnistía tributaria que favoreció a grandes contribuyentes en este país que por años, aunque tenían que pagar impuestos, no lo hacían.
Segundo, creemos que tienen que endurecerse en las penas y las condenas frente a delitos como la defraudación fiscal en este país. La gente va presa por robarse unas picaritas, por robarse una lata de atún, por vender 10 gramos de marihuana en el caso de nuestros jóvenes, pero no va presa cuando le roba al Estado, a nuestros niños, a nuestra educación, a nuestra salud, los ingresos. Cada empresa que es acusada de corrupción de inmediato y manera preventiva deberían de confiscarse esos recursos, como ocurre en otros delitos comunes como el narcotráfico, y eso no se hace. Otra medida que se debería aprobar, creemos, tiene que ver con la extinción del dominio o la protección del secreto bancario que existe para esos grandes corruptos en este país que ocultan o que se amparan en mecanismos legales como estos para poder evadir sus responsabilidades fiscales en nuestro país. Y esto es una bola de nieve que se acumula. Tenemos grandes empresas que no pagan impuestos o que reciben beneficios fiscales y ese mismo dinero lo utilizan para comprar bonos de la deuda pública altísimas tasas de interés que este país no puede pagar. Es decir, nos roban porque no pagan los impuestos, pero también nos roban porque nos chantajean con altísimas tasas de interés en la deuda pública que este país simplemente no puede pagar. Contra esos corruptos hay que parar la fiesta, hay que suspender los pagos de la deuda a esos acreedores privados, bancos y grandes fondos de inversión privada en este país, y hay que cobrarles más impuestos. El PT defiende los aumentos en los tramos de rentas, medidas como la renta mundial y la renta global, y la eliminación de exoneraciones a grandes grupos empresariales como grandes complejos hoteleros o el régimen de zonas francas en este país, que han amasado clavos de oro en medio de un traslado de la responsabilidad fiscal sobre las espaldas de la clase trabajadora de este país. Para el Partido de los Trabajadores es fundamental señalar que no es posible no solo tener carreteras, tener hospitales, escuelas, inversión en infraestructura, en internet, si seguimos manteniendo el esquema de endeudamiento que este país tiene. Hoy estamos en una razón de deuda que nos obliga a pagar 9.6 millones por minuto, donde la mayoría de esa plata se va a pagar altísimas tasas de interés que nadie está discutiendo. El PT ha señalado la necesidad de una auditoría ciudadana de la deuda pública, donde las organizaciones sociales, sindicales y populares de este país podamos ir a discutir a quiénes les estamos pagando, cómo se están negociando esas tasas de interés, a quiénes estamos favoreciendo con el endeudamiento público interno y externo. Estamos seguros que con esa auditoría vamos a demostrar que gran parte de esos tramos de la deuda no deberíamos de pagarlos porque están en manos de grandes especuladores financieros, de grandes sectores que han renunciado a la obligación de aportar impuestos en este país y que más bien nos deben ellos a nosotros y le deben a la sociedad costarricense. En relación a la obra pública, hemos señalado la necesidad de que el Estado recupere la capacidad de desarrollar obra pública. Durante décadas hemos trasladado esa responsabilidad a grandes empresas privadas, ¿y eso para qué sirvió? Bueno, para que dos grandes empresas cuyos dueños hoy están involucrados en procesos judiciales se enriquecieran y construyeran grandes imperios económicos a costillas de condenarnos a calles de mala calidad, inservibles, donde no ha pasado un solo año y ya se están deformando. Hay que recuperar esa capacidad, pero fundamentalmente dotar a las comunidades, a las organizaciones populares de la posibilidad que fiscalicen esas obras para que garanticen que cada colón que se está invirtiendo y que el Estado costarricense está desarrollando en sus calles y en otras obras públicas fundamentales como escuelas, colegios y hospitales vaya a parar a sus verdaderos beneficiarios y no a las cuentas de unos grandes políticos y unos grandes empresarios que se han enriquecido por décadas y lo van a seguir haciendo si mantenemos estas leyes perjudiciales para nuestro país. Nosotros como Partido de los Trabajadores nos opusimos no solo a la regla fiscal, sino a todo el conjunto de medidas que se aprobaron en lo que pasó a ser la Ley 9635, conocida popularmente como la Ley de Reforma Fiscal del gobierno de Carlos Alvarado. Y nos opusimos bajo dos argumentos muy importantes. El primero, que no iba a resolver la crisis fiscal que este país tenía si no se atacaban problemas estructurales como el alto endeudamiento público que este país tiene.
Y segundo, señalando que esa reforma básicamente recargaba o seguía recargando el peso de los impuestos sobre el consumo de la clase trabajadora con medidas como el IVA y iba a afectar sustancialmente la inversión pública. En un contexto como el que atravesamos en medio de una pandemia, donde se demostró que es fundamental inversiones en salud, educación y en otra serie de áreas para atender las necesidades más urgentes como la pobreza, el desempleo que se agravó, es fundamental la inversión pública. Frente a la tragedia nacional, creemos que es urgente derogar esa medida y garantizar que se canalicen nuevos recursos para que esas instituciones públicas puedan cumplir con su papel fundamental. No es posible que en medio de la pandemia tengamos instituciones que están desfinanciadas y que se haya tenido que aprobar leyes especiales para que esas instituciones se salgan de la regla fiscal, como ocurrió con el INEC, para poder realizar algo tan básico en la política pública de este país como es una encuesta o un censo nacional. O que tengamos instituciones que son fundamentales para proteger a nuestra niñez y sacarlas de la adicción como el IAFA, que han sido desfinanciadas por esta regla fiscal. O las universidades públicas que desde ya están anunciando que para el próximo año van a tener que recortar cerca de 33.000 millones de colones en una coyuntura donde es urgentísimo que haya más dinero para becas, para carreras universitarias regionales y para garantizar otra serie de derechos. Lo mismo ocurre con el sistema educativo. Dentro del MEP vamos a tener que enfrentar el próximo año durísimos recortes presupuestarios en becas, transportes estudiantiles y todo para seguir pagando la odiosa deuda pública que está en manos, mucha de ella, de grandes corruptos, de grandes evasores y de grandes especuladores. Nosotros creemos que no hay forma de combatir la desigualdad y la pobreza si no se resuelven los problemas estructurales de nuestro sistema económico y de políticas empobrecedoras que nos han impuesto por años. Creemos que es urgente recuperar medidas como ajustes salariales de emergencia para la clase trabajadora. Hemos señalado la necesidad de un aumento del 13% para toda la clase trabajadora, que serviría solo para reponer lo que ya perdimos el año pasado en medio de la pandemia. Hemos señalado la necesidad de discutir en este país una renta básica universal para que ninguna familia tenga que pasar hambre y quedarse sin ingresos, y que especialmente garantice la subsistencia de miles de mujeres, de jóvenes que hoy están condenados al desempleo y la precariedad laboral en nuestra sociedad. Hemos señalado, dentro de otras medidas también, que tienen que haber mecanismos prohibitivos para la libertad de despido con la que hoy cuentan las empresas privadas en nuestro país. De un día para otro pueden tirar a cualquier trabajador a la calle porque simplemente decidió protestar porque no le pagaban horas extras, no le reconocían sus derechos sindicales más básicos o porque decidió afiliarse a un sindicato. Estas historias las conocemos todos los días porque las acompañamos, y en este país existen mecanismos de despidos antisindicales que son mecanismos de persecución contra los trabajadores y que condenan a las familias a perder su principal fuente de sustento, que son los ingresos por sus puestos de trabajo. En este país es necesario avanzar también hacia la creación de nuevos puestos de empleo con medidas como las que ya hemos señalado: la reducción de la jornada a 40 horas, el desarrollo de un agresivo plan de obras públicas, de una red de cuidado universal que permita que las mujeres, que son las más golpeadas en esta crisis, las más golpeadas por la pobreza, por la desigualdad, por la informalidad, puedan incorporarse al mercado de trabajo. Requerimos entonces medidas que discutan los privilegios de los grandes ricos y pongan esa riqueza al servicio de las necesidades de la clase trabajadora en este país. Bueno, para el Partido de los Trabajadores es fundamental, primero, que no haya ni un solo recorte más en educación. Hay que quitar esa odiosa regla fiscal y los efectos que está teniendo sobre instituciones como el MEP o sobre las universidades públicas de este país.
Dicho esto, creemos que hay que atender las situaciones de pobreza que vive hoy nuestra población estudiantil. 4 de cada 10 estudiantes matriculados en el sistema educativo público viven en condición de pobreza, y la única respuesta que vemos de la clase política, de los diputados, es recortar en servicios fundamentales como becas, transporte estudiantil y reducir más bien la inversión en infraestructura. Yo como profesor entiendo muy bien los problemas que padece la educación en este país porque los vivo todos los días. Son mis problemas como trabajador del MEP, son los problemas de mis estudiantes y son también los problemas de mis hijos que dependen de un sistema educativo público para poder subsistir y desarrollarse. Tenemos aulas abarrotadas con más de 35 estudiantes, cuando el promedio no debería superar los 15 estudiantes por sección. Si lográramos hacer eso, tendríamos muchas más opciones de dar una educación de calidad a nuestros estudiantes, contratar más profesores, construir más aulas y dar una educación de calidad. A los docentes en este país se les exige mucho y no se le da absolutamente nada a cambio. Como profesor tenemos que dedicar nuestro tiempo libre a preparar nuestras clases, a revisar nuestros trabajos, a atender a las familias y a atender nuestras obligaciones laborales fuera de nuestro tiempo, porque solo se nos reconoce la lección en la que estamos sentados ahí. Nosotros hemos planteado la necesidad que a los trabajadores de la educación se les reconozcan lecciones de planeamiento, investigación, preparación de lecciones, reduciendo la carga laboral que hoy día tienen y pudiendo dedicarse remuneradamente a esas tareas que hoy regalamos o tenemos que sacrificar el tiempo con nuestra familia. Es fundamental la universalización de la educación superior pública, de la cual dependen hoy 7 de cada 10 estudiantes que están matriculados en el sistema educativo y que pertenecen al primer quintil de ingresos en nuestra sociedad. Bueno, en medio de la pandemia se demostró que es fundamental un servicio de salud pública y universal en este país. Pese a los problemas que arrastramos por años y que se han negado a resolver y que se han impuesto desde lo interno a la propia Caja del Seguro Social, producto de juntas directivas e de integrantes de esas juntas directivas que favorecen los intereses privados hospitalarios en este país, pese a todo eso fue fundamental la atención en salud. Se contrató una gran cantidad de personal que hoy lamentablemente vemos que la Caja está devolviendo nuevamente a sus casas, cuando más bien toda esa gente que se contrató debería seguir manteniéndose dentro de la planilla de la institución para atender necesidades urgentes que ya de por sí se habían agravado mucho antes y que se tuvieron que postergar, como intervenciones quirúrgicas y atenciones de una serie de padecimientos crónicos que tiene nuestra sociedad en general. Eso no se hace porque nuestro país ha sido condenado a seguir pagando la deuda pública o a aceptar como un principio de realidad que gran cantidad de patronos evadan la responsabilidad que tienen con la seguridad social. En grandes plantaciones en este país, donde el PT ha venido acompañando luchas de obreros piñeros, se les descuenta todas las quincenas su cuota de seguridad social, pero esa cuota no ingresa al Estado y por lo tanto sus trabajadores quedan desprotegidos. Hay que ir a perseguir y a encarcelar a todos esos que se roban las cuotas de la seguridad social en este país y que siguen operando de manera normal y cotidiana en nuestra sociedad. Creemos que es necesario dejar de venderle papelitos a la Caja y pagarle con más endeudamiento, con más préstamos y más bien suspender gran parte de los pagos de la deuda para atender la necesidad urgente que existe en este momento de recursos para la institución. En medio de la pandemia, la Ley General de Emergencias de este país autorizaba al Estado a nacionalizar los hospitales públicos y privados en este país, que no estuvieron dispuestos a poner ni una sola cama de hospital, sino era a cambio de cobrarle una gran tajada al Estado. Creemos que tiene que desarrollarse un sistema único, centralizado, financiado, democrático y universal de acceso a la salud en este país como el que queremos conquistar en los próximos años. Las pensiones en este país dependen de varios factores fundamentales. Si nuestra economía está deprimida, si condenamos a cientos de miles de trabajadores al desempleo, la base de contribuyentes se va a seguir reduciendo. Y por eso creemos que es necesario atender medidas urgentes para la generación de nuevos puestos de trabajo y nuevos contribuyentes al sistema de seguridad social.
El otro elemento fundamental son las contribuciones y los ingresos. En 10 años en este país las contribuciones al IBM crecieron en 3.6%. Pero ese 3.6%, solo un 0.5% fue un crecimiento en las contribuciones de los grandes patronos en este país. ¿Qué quiere decir eso? Que el peso de la inversión y de los ingresos al sistema de pensiones en este país se ha recargado especialmente sobre los trabajadores y sobre los aportes estatales. Y dejamos de discutir la necesidad de que haya un aporte real y mayor de las grandes empresas en este país que ya de antes amasaban grandes ganancias. Hay que avanzar hacia la universalización de un sistema de pensiones en nuestro país, que se respete de inmediato la pensión mínima establecida en ese IBM que ni siquiera hoy se está respetando, que debería estar fijada por lo menos en 160.000 colones, y hay muchos miles de trabajadores jubilados en este país que cobran pensiones que apenas llegan a los 130.000. El 50% de los jubilados hoy por el régimen del IBM cobra pensiones de menos de 400.000 colones, y estamos condenando entonces a nuestros adultos mayores, a nuestros jubilados, a engrosar las filas de pobreza y a renunciar a mayores ingresos en un momento donde es necesario la atención en salud y otra serie de demandas propias que nos van surgiendo en ese momento. Creemos que es necesario defender un mecanismo de responsabilidad solidaria estatal y combatir esas medidas que pretenden privatizar nuestros fondos de pensiones o imponernos regímenes de capitalización individual, que ha sido un desastre social en otros países como Chile y que hoy lamentablemente nos quieren imponer. Hay que defender el régimen de pensiones del IBM universalizado, con mayores ingresos y pensiones dignas para toda la clase trabajadora de este país. Para nosotros es fundamental entender que las principales tierras productivas en este país las hemos regalado y las hemos puesto al servicio de producir piña y banano. Mientras Costa Rica mantenga ese modelo del agronegocio que concentra las ganancias, concentra las tierras, impone un régimen de semi-esclavitud en las plantaciones piñeras y bananeras de este país a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, no vamos a tener una frontera agrícola y un modelo productivo al servicio de producir lo que nosotros nos comemos. El PT defiende la necesidad de avanzar en una reforma agraria integral que reparta tierras a quien las trabaja, a las familias, a los pequeños y medianos productores que hoy son condenados a la pobreza y a la extinción producto de políticas como se nos han impuesto por años. Nos opusimos al Tratado de Libre Comercio y señalábamos en su momento que medidas como estas iban a favorecer a grandes exportadores nacionales, pero que iban a ir en detrimento de la atención y la inversión estatal en los pequeños y medianos productores. Iban a significar la ruina de nuestros frijoleros, de nuestros productores de cerdo, de nuestros productores de carne en general. Y creemos que esas políticas deberían de revertirse. Tenemos un sistema crediticio que se aperturó en este país y cuya apertura bancaria solo ha estado al servicio de concentrar el crédito en grandes negocios. Es decir, aquí se presta más fácil para negocios corruptos como el del cementazo que para cualquier pequeño productor que necesita salvar sus negocios, y este mecanismo debería de modificarse en nuestra sociedad. Las redes de abastecimiento son fundamentales, por eso hay que rescatar y mejorar el papel del Consejo Nacional de la Producción en la compra directa a los pequeños y medianos productores y enfrentar los grandes oligopolios del comercio de talla en este país como Walmart, que definen e imponen precios ruinosos a nuestra producción nacional, condenando a la pobreza y a la miseria a nuestros productores en este país. Bueno, primero es fundamental que hayan recursos para proteger esos sectores. Lamentablemente, producto de la regla fiscal que se impuso en la reforma del 2018, hemos visto cómo se ha venido reduciendo el presupuesto de sectores sensibles como el SINAC o el propio Instituto Meteorológico Nacional, que son fundamentales en la gestión de esos recursos para nuestro país.
Segundo, creemos que hay que avanzar en medidas que realmente combatan, por ejemplo, la emisión de gases contaminantes en nuestra sociedad. Costa Rica se acostumbró o nos acostumbraron a vivir en un transporte que es muy caro, muy ineficiente y altamente contaminante. Un modelo de transporte dado a concesionarios privados que se niegan a avances tan básicos y tan elementales que por décadas se han discutido en este país como el cobro electrónico. Tenemos a 10 grandes empresas que concentran más del 50% de las ganancias del sector autobusero nacional y nadie está discutiendo esos problemas. Creemos que es necesario avanzar hacia un sistema de transporte público estatal de bajo costo, mucho más eficiente, menos contaminante y especialmente que permita una movilidad más eficiente para nuestra sociedad. Hay que combatir las políticas económicas que se nos han impuesto en los últimos años, que favorecen el agronegocio, que permiten que inclusive las grandes piñeras depreden sectores y áreas protegidas de nuestra sociedad a vista y paciencia de todos. Los últimos 2 gobiernos se comprometieron a decretar una moratoria en la expansión piñera en este país y nunca cumplieron con esa promesa, porque implica enfrentar a grandes familias poderosas que controlan y que están asociadas con grandes intereses corporativos transnacionales, que no les importa envenenar nuestros ríos, contaminar nuestras aguas, arruinar nuestras tierras productivas o inclusive depredar nuestras áreas protegidas para mantener esos grandes negocios. Hay que combatir medidas como la exploración petrolera, la reactivación de la actividad minera en nuestro país y la depredación de nuestros recursos costeros, de nuestras playas al servicio de grandes modelos infraestructurales turísticos que no garantizan la soberanía ni la protección de nuestros recursos. Para el Partido de los Trabajadores es fundamental la unidad con los pueblos, no con esos gobiernos que en sus países o en sus respectivos países aprueban agendas de ajuste fiscal, de recortes presupuestarios, como los que hoy estamos padeciendo en nuestro país. No podemos entender que sea posible el desarrollo nacional si no avanzamos hacia la unidad centroamericana y latinoamericana. Lamentablemente, lo que se nos ha impuesto en los últimos años con mecanismos como el ingreso a la OCDE o los tratados de libre comercio no tienen que ver nada con la unidad, la solidaridad de nuestros pueblos y el desarrollo nacional. Y sí tienen que ver mucho con favorecer a grandes negocios y grandes empresas multinacionales que en nuestra región hacen grandes negocios. Nos han vendido la idea de que entrando a estos organismos se van a establecer estándares laborales o estándares ambientales, lo cual es falso, porque vemos cómo todos los días muchas de estas grandes corporaciones son las responsables de la tragedia ambiental que vive nuestro país. La unidad que defiende el PT es con los pueblos que luchan y por garantizar que en esos países y en el nuestro logremos avanzar en las grandes reformas que nuestros países requieren. Hemos señalado en nuestro programa la necesidad, por ejemplo, de decretar una auditoría y una suspensión de los pagos de la deuda. Algo como eso, pensado en un país de apenas 51.100 kilómetros cuadrados, podría verse como algo muy difícil de lograr y efectivamente lo es. Pero si todos los países que hoy estamos siendo sometidos a ese mecanismo de robo a nuestros recursos nos uniéramos y desarrolláramos una gran campaña por nuestra soberanía, por nuestra dignidad nacional, sería posible lograr eso. Lo que pasa es que nos han vendido la falsa unidad que solo favorece a los ricos, a las grandes potencias económicas y que nos condena a los pueblos a luchar divididos y a sufrir cada uno por nuestra cuenta los mismos problemas. El PT no está de acuerdo con el ingreso a la OCDE. Queremos comerciar con el mundo, por supuesto, pero queremos hacerlo bajo reglas de soberanía nacional y de políticas que no signifiquen el empobrecimiento de nuestra sociedad como ha ocurrido en los últimos años y como se van a seguir agravando en los próximos.
Para nosotros es fundamental reconocer primero que lo que hemos hecho por años no ha servido para desincentivar la venta y el consumo de drogas en nuestro país. Hoy 2 de cada 10 personas que están privadas de libertad están presas por delitos asociados a la ley de psicotrópicos o por delitos asociados al narcotráfico. Pero no son los grandes capos, los grandes jefes de los carteles de la droga, son especialmente muchachos, la mayoría de ellos muy jóvenes, que no tuvieron oportunidad de empleo y que son los eslabones más débiles de esa larga cadena que protege en última instancia a los grandes jefes. Nosotros desde el PT proponemos y planteamos la necesidad de reorientar esa política de guerra contra las drogas, despenalizando la venta y comercialización de muchas de estas, para que dejemos de perseguir a nuestros jóvenes y nos dediquemos especialmente a orientar esos recursos en salud, educación y planes que desincentiven el consumo en nuestra sociedad, y fundamentalmente a perseguir a grandes delitos como la legitimación de capitales, el lavado de dinero. En este país, que se celebre que se detenga un muchacho porque porta 10 gramos de droga en este país no es ninguna conquista para el narcotráfico. Cada vez que metemos preso a uno de ellos, hay 5 o más haciendo fila para integrarse y ser presas fáciles de esas redes como tal. Desde el PT señalamos que es necesario reorientar esos recursos que hoy están dedicados a una política persecutoria, criminal o represiva, y garantizar que hayan mejor educación, mayor inversión en las políticas de prevención, de desincentivo del consumo, para que apartemos a nuestros jóvenes del consumo y de las redes de la adicción, y especialmente les ofrezcamos alternativas de empleo, de acceso a la cultura, de acceso a la educación como la que toda nuestra juventud merece. Si lográramos hacer eso, tendríamos una sociedad mucho más segura, y si a la par de eso tenemos medidas que combaten la desigualdad, la pobreza, la falta de ingresos, efectivamente avanzaremos en una mejor ruta que todos deseamos en nuestro país. En nuestro país en los últimos años han crecido la cantidad de espacios disponibles. Recientemente se inauguró el complejo Terrazas, donde se están alojando nuevos privados de libertad. La pregunta que deberíamos de hacernos es ¿por qué cada vez que creamos una nueva cárcel se llena tan rápido? Bueno, esa explicación nosotros la encontramos en el modelo social y económico que se nos ha impuesto por años. Si sigue aumentando la desigualdad, como hemos discutido, si nuestras familias siguen siendo condenadas al desempleo, si la inversión pública fundamental para atender las necesidades más urgentes de nuestro pueblo se sigue recortando, lamentablemente la tragedia que vive nuestra sociedad y que se expresa en fenómenos como la violencia y la inseguridad se va a seguir agravando. Por eso no es necesariamente creando más cárceles y creando más unidades de encierro para los privados de libertad. Tenemos que cambiar las condiciones estructurales en nuestra sociedad. Para quienes ya hoy están privados de libertad, tenemos que garantizar condiciones dignas de encierro, pero especialmente garantizar condiciones dignas de reinserción social, porque hoy no hay una política de seguimiento postcarcelario en nuestro país. Las personas, una vez que cumplen su condena, son abandonadas a su suerte, no tienen asegurado un puesto de trabajo, no tienen asegurado una verdadera reinserción social, que debería ser el principio de el Ministerio General de Adaptación Social en nuestro país, y que hoy lamentablemente no se cumple en nuestra sociedad. Yo trabajé por muchos años como profesor en los centros penales, y ahí pude ver de manera más directa la gran desigualdad que existe en nuestro país, y pude entender que con solo que cambiáramos algunas de las condiciones estructurales que hoy golpean especialmente a la gente más joven de nuestro país, podríamos tener las cárceles más vacías y nuestras calles más llenas de gente dedicada a la cultura o a trabajos productivos en nuestra sociedad. Hemos señalado la necesidad de dejar de perseguir a nuestros jóvenes que venden drogas y reorientar esos recursos hacia desincentivar el consumo, fortalecer la educación y apoyar esas necesidades sociales que hoy no están cubiertas.